Oiga, Magjla, le tengo una pregunta. ¿Usted qué opina del Congreso? ¿Hay que opinar? O sea, ¿usted de verdad quiere saber yo qué opino del Congreso? ¿Y usted, Ariel, cree que hay congresistas buenos? Yo creo que hay congresistas buenos, pero creo que son muy pocos. Yo siempre he dicho que se pueden salvar más o menos un 10% del 90% que hay allá. Bueno, pues hoy les tenemos a un congresista que no solamente yo creo que es muy bueno, sino un congresista bien argumentado, preparado, un congresista de esos que vale la pena conocer, y pues por eso hoy lo trajimos. Y aquí el representante, y lo voy a regañar, Juan Fernando. Juan Fernando. Que les tocó duro en esa mesa. Regañado, mire. En esa Canoso, mesa salió salí canoso. canoso, mejor dicho. No, es un placer, porque creo que la conversación de hoy tiene que girar en torno al Congreso. La mayoría de los colombianos creo que piensan como María Clara. Es una institución desprestigiada, creo que injustamente muchas veces, pero también es que dan unos papayazos que uno dice, por el amor de Dios, le gustaría a uno colgarlos a todos en el más sentido de la palabra. Bueno, pero antes de seguir con esta charla, ¿por qué no vamos y vemos el editorial que yo estoy, que me hablo con el representante? Ni la seguridad, ni el desempleo, ni la salud. El problema más grande que tiene Colombia es la corrupción. No estoy diciendo nada nuevo. Eso lo sabemos todos, pero no nos importa. Así como nos acostumbramos a vivir con muertos, con personas a quienes matan por robarle un miserable celular, lo mismo nos ha pasado con la corrupción. Se nos volvió paisaje. El gobierno de Petro no es el primer gobierno corrupto de Colombia. Si miramos el espejo retrovisor, la corrupción que ha encalambrado a Colombia viene de tiempo atrás. Décadas y décadas y décadas. No hay gobierno que se salve, pero les voy a decir algo. El gobierno es parte de ese engranaje, no el motor. Claramente eso no los exime del problema, pero nos está impidiendo ver la raíz del problema. El motor de la corrupción en Colombia está en el Congreso de la República. Y claro, no todos los congresistas son corruptos. Hay congresistas que son honorables, respetuosos y que han aprobado leyes, que han propuesto leyes que han beneficiado a los colombianos. Pero los que sí lo son los criminales de la peor calaña, peor que violadores, peor que los ladrones, peor que los terroristas, peor que los narcotraficantes. Son el verdadero cáncer de los males de este país. Las carreteras que no se han construido, las obras que han quedado inconclusas, el problema de la salud. Todo lo que nosotros vemos que no está funcionando bien en este país nace de esos congresistas corruptos. Congresistas que se venden por plata, congresistas que venden su voto, congresistas que se transan de la manera más ruin posible y congresistas que entregan contratos a dedo. En la legislatura pasada, los presidentes de Senado y Cámara, Iván Name y Andrés Calle respectivamente, fueron acusados de recibir 3.000 millones uno y 1.000 millones de pesos otro para vender sus votos. El diario El Espectador publicó un detallado informe este fin de semana pasado, donde contaba que se repartieron más de 4.300 contratos en este año, de los cuales muchos se le dieron a empresas que están o acusadas de corrupción o que han sido sancionadas, o se entregaron contratos entre familiares. ¿Qué país se puede construir así? ¿Por qué la indolencia de nosotros los ciudadanos? ¿Por qué seguimos votando por los mismos zampones y criminales de siempre? ¿Cuál es nuestro miedo? Mientras nosotros sigamos perpetuando, votando a esos criminales, Colombia no va a cambiar, independientemente del programa de gobierno que ofrezca el siguiente candidato, el que mostrara Petro, el que vimos con Duque, con Santos, con Uribe. Si el Congreso, si los corruptos del Congreso no los cambiamos, no los sancionamos, no los eliminamos de ese Congreso, las cosas van a seguir igual. Por eso es que nuestro foco no tiene que estar en presidencia. Sí, es importante, es el líder del Ejecutivo, no del Legislativo. Nuestros ojos se tienen que centrar fuertemente en el Congreso. Cuando cambiemos a esos congresistas, a los señalados, cuando cerremos ese vínculo de ese corrupto con sus familias a quienes les ofrecen múltiples contratos, Colombia va a cambiar.
Petro buscará pasar la constituyente vía fast track. Ese es el peligro que tenemos hoy los colombianos. Constituyente y fast track y Olmedo política, todo hace un hermoso caldo de cultivo donde el riesgo que corre el país y la institucionalidad es magnífico. No, magnífico, no, terrorífico. ¿Cómo va a ser magnífico? No, grandísimo. Se le salió súper. Me refiero a lo imponente que es el riesgo, no a lo bueno. Yo creo que el fast track, Petro ya lo está imponiendo y lo hizo en la reforma pensional. Cuando presentan la proposición relámpago, habíamos aprobado solamente 6 artículos de los 95, acogen el texto, maravilloso porque generaron un vicio en el procedimiento y esperamos que la Corte Constitucional, con todo el respeto de la Corte, declare la inexequibilidad de la reforma pensional, más aún porque en la Cámara presentamos 600 proposiciones que quedaron en una caja, engavetadas. No hubo debate, realmente. Vicio en el procedimiento. Bueno, y pregunta, ¿qué tanto va a influir ahora el nuevo presidente de la Cámara, tú que estás en la Cámara de Representantes, con lo que dijo además, que él no va a ser un obstáculo para la reforma? Yo quiero decir algo porque ustedes son enemigos de la paridad, eso lo tenemos claro, pero necesito que me dejen preguntar porque es la única que no ha preguntado, ¿ok? A los dos señores de allá, representante, qué pena hacerle este show. Ah. pero si quieres seguimos con eso. No, yo creo que puede pasar lo que dice María, y es que generan presión, pueden haber transacciones y puede cambiar de posición el doctor Salamanca y jalarle a la constituyente. Pero es que el doctor Salamanca es de la entraña. Sí, total, es petrista pura sangre. Pero no solo el petrismo, de calle, tiene las mismas mañas. Es petrista pura sangre. Tiene el mismo comportamiento. Además, porque mire con lo que sale, representantes de mi partido votaron por él. Yo ayer le puse un trino diciéndole, bueno, necesitamos los nombres o si no se va a demanda por injuria y calumnia, así de sencillo, porque nosotros somos un partido disciplinado, hicimos bancada, el único, creería dijimos yo, que votábamos por Miranda y honramos la palabra. Y sale este señor con esta cortina de humo. Que también fue, nosotros hemos hablado mucho los tres sobre el riesgo que corre la oposición cediendo tanto a los egos protagonistas de cada uno de sus líderes. Y yo creo que el 20 de julio, el Centro Democrático sí dio una muestra de grandeza al apoyar a Catherine Miranda, que ha sido tan ácida con las políticas del partido y con el líder natural del partido. Entonces, un poco cómo va a funcionar esa disciplina de partidos en esta nueva legislatura, si es que va a existir, y con qué podemos contar para pues, lo que a ver, yo creo que que nosotros en la oposición somos 39 congresistas, Cambio Radical, Centro Democrático, unos independientes con los que, bueno, de la oposición somos 39 más los independientes, donde está Caterine, Jubinao, Pedraza, Julita, Carvalho, Juan Sebastián, el del eje cafetero. Que independiente de la distancia ideológica que tenemos en muchos temas, pues nos juntamos para defender al país y la democracia del petrismo. Y yo creo que no nos vamos a mover. También creo otra cosa. Pero es mira lo que pasó con la segunda vicepresidencia, había un acuerdo. O sea, entiendo lo que está diciendo y esto es gobierno-oposición, pero en la segunda vicepresidencia había un acuerdo que era apoyar a Marlene Castillo, claro. Y al final terminaron apoyando a Lina. Cambio Radical. Cambio Radical se volteó, misteriosamente aparecieron 5 votos en una urna que no era donde tenía que aparecer, que anula la elección de Marilén. Entonces uno tampoco puede dar esa... No, y uno responde por el partido de uno. A ver, yo la verdad, en Cambio Radical, tengo grandes amigos, como el doctor Triana, como Carolina Arbeláez, que es una berraca, me parece que es una mujer que tiene una proyección política impresionante, Mauricio Parodi, que es de Antioquia, que creo que es un hombre firme, el exgobernador del Cauca, Oscar, que sorprendió también en su buena réplica al presidente Petro. Hay unas personas firmes. Uno no puede responder obviamente por toda la bancada de Cambio Radical. Yo respondo por mi bancada y le hago monitoreo y lo digo con todo el respeto hacia ellos. Aquí no nos podemos mover ni un milímetro porque la coherencia, Diego, usted lo sabe muy bien, o premian o castigan la incoherencia. Y en este momento tan difícil de Colombia, donde está en riesgo la democracia, la institucionalidad, los medios de comunicación, las elecciones, donde está en riesgo realmente todo,
y sin patria no tenemos absolutamente nada. Mira lo que está pasando en Venezuela. O sea, la gente allá está luchando para que regresen sus padres, sus abuelos, sus hijos, sus nietos, para reconstruir las familias que acabó la dictadura. Nosotros no podemos permitir que eso ocurra en nuestro país. Entonces yo creo que lo más importante es una oposición sostenida, pero termino con esto, Diego. También creo que los partidos van a empezar a hacer cálculo político, porque en 2 años tenemos elecciones. Y son muy torcidos. Entonces ellos empiezan a hacer cálculo político, se empiezan a desmarcar de Petro, y creo que ahí es donde Petro tiene la desventaja porque se queda sin tiempo. Pero el fast track lo puede aplicar para la constituyente. Tienes toda la razón. Se puede tomar cervecita deportivamente. Hablando de réplicas. Yo sí me voy a tomar un poquito. Hablando de réplicas, lo del sábado hay 2 posiciones. Una, les gustaban mucho los discursos que hubo. Y hay otra en la que creo que nos identificamos, tanto María Clara como yo, no sé si Ariel, en la que consideramos que es un error que hubiese tantas réplicas. Que eso lo que hizo fue mostrar a una oposición fragmentada, pequeña, sin un líder visible, con los egos por encima los unos de los otros. ¿Cuál es su posición? Era muy difícil que entre todos nombraran a una sola persona que no tuviera nada que ver. Por ejemplo, yo hubiera nombrado a Jennifer Pedraza para que ella hubiera replicado, y la coja usted y haga la réplica para evitar esa lucha de egos internos. ¿Qué piensa usted de lo que pasó el sábado? Y sé que no me va a responder lo que quiero que me responda, porque va a ser diplomática. Yo respondo todo. Correcto. Mire, primero, para mí honestamente... políticamente. Políticamente. Para mí la mejor representante de la Cámara es Jennifer. Y yo lo digo abiertamente, me importa que pensemos diferentes muchas cosas, pero me parece una mujer impecable técnicamente, a pesar de las distancias ideológicas que tenemos en muchos temas. Ahora bien, Jennifer no puede, Diego, porque ella es independiente, no es oposición. El estatuto da solamente 20 minutos. ¿Qué dice el estatuto? Se tienen que poner de acuerdo todos, y si no hay un consenso en una persona, se tiene que dividir el tiempo. Entonces no dicen nada. Diego, por Dios, no el ego de los políticos. Yo no sufro de ego, gracias a Dios. Yo soy bien montañero, ¿qué ego voy a sufrir? Entonces, el ego es una cosa muy difícil de torear. Así decimos los paisas, de torear. Bueno, ahora bien, yo quería, por ejemplo, replicar. Esa palabra hay que empezar a tener cuidado para usarla. La prohibieron. Además, ya lo lee. Sí, ¿le parece? Ya. Entonces, yo quería replicar, pero yo lo dije en mi bancada. Hombre, al Centro Democrático nos tocan 7 minutos. Sí. ¿Yo para qué voy a dividir 7 minutos con Miguel, donde los dos vamos a hablar 3.5 minutos? Y vamos a decir lo mismo. Así es, dejemos a Miguel. Yo creo que ahí es donde uno tiene que ser tranquilo y decir, tranquilo, hágale Miguel usted los 7 minutos y represente al partido. Estamos de acuerdo. Creo que la réplica en un año nos tiene que llevar a una reflexión de lo que ocurrió, la diversidad de discursos, y además yo les digo una cosa. La réplica del otro año va a ser bien importante. Pero Ariel, póngale cuidado a esto. Es que es muy claro, es réplica. Y la réplica es a lo que el presidente Petro le dijo al país. Exacto. Entonces usted cuando analiza, hay una cantidad de temas que el presidente ni siquiera mencionó. Entonces yo creo que tenemos que tener cuidado, y lo más importante es disciplina. Es muy difícil llegar a un consenso entre todos los partidos, pero tenemos que lograr como oposición, cuando nos sentamos a dialogar, venga, dejemos los egos a un lado, pongamos al país por encima de cualquier intención de partidos políticos, y busquemos al menos 1 o 2, pues. Sí, disciplina y grandeza. Pero creo que nos equivocamos y tienen toda la razón. Bien. ¿Otra pregunta antes de seguir con el siguiente segmento? No, pues quería meter un poquito de lecciones, pero si quiere, hablemoslo ahorita en el siguiente segmento. Entonces, nos vamos con el siguiente segmento, que es el gol de Ariel Armel. Difícil un solo gol. Porque siempre es no, nos difícil están un goleando. Solo gol, mejor dicho, la goleada. Gustavo Petro no quiere ni respeta a Colombia. Si hay algo en lo que todos los colombianos podemos estar de acuerdo, es en el respeto y el amor que sentimos por nuestros militares, por el labor permanente que hacen a diario de mantenernos con seguridad y a salvo. Pero también podría afirmar que el rencor y el odio que siente Gustavo Petro por nuestra fuerza pública es solamente comparable por el amor que él siente por la subversión y por el M-19. Gustavo Petro le metió un golazo a nuestras fuerzas militares el 20 de julio, un día tan importante para Colombia como lo es nuestra libertad y la conmemoración a nuestra independencia. Y no contento con llegar tarde a este evento, también se retira temprano, saliéndose antes de que se acabe el evento conmemorativo al 20 de julio. Una humillación completa para nuestras fuerzas militares y para todo el país en general.
Tenemos un presidente que no respeta en lo más mínimo a nuestra fuerza pública, pues permanentemente les hace desplantes y además vive sistemáticamente abandonándolos a la merced de los criminales y de las guerrillas en todo el país. Sumémosle lo que pasó el pasado 9 de julio, en la ceremonia de ascensos militares. Cuando entró el general Hugo López, Gustavo Petro se quedó sentado, desparramado en su silla, sin siquiera pararse a saludarlo. Más humillación para nuestros héroes de la patria. Y volviendo al 20 de julio, nuestro día de independencia, Gustavo Petro termina el día con la cerecita en el pastel. Tenía que llegar a la instalación del Congreso a la 1 de la tarde y nuevamente llegó tarde alrededor de 3 horas. Este señor no tiene el más mínimo respeto, ni por los militares, ni por los congresistas, ni por los colombianos en general. Y para darle el toquecito final, nuevamente se retira temprano y se sale del recinto, dejando a los opositores con la palabra en la boca. Gustavo Petro nos está llenando de goles y nosotros como colombianos tenemos que estar dispuestos y preparados a convertirnos en esos arqueros que atajen todos los atropellos que hace Gustavo Petro a nuestra democracia y a nuestras instituciones y todos los goles que nos quiere meter de acá al 2026. Tenemos que estar unidos y la lucha de acá al 2026 es responsabilidad de nosotros como ciudadanos. ¿Fico logrará recuperar Medellín? Todos representante. Todos sí. Yo no tomé. No, Diego, ¿Usted no tomó? Pero ahora yo explico. Bueno, voy a arrancar yo primero. Yo creo que Fico se está centrando demasiado en sus ataques a Quintero, que se está olvidando gobernar la ciudad. Esa es la sensación que a mí me da. Hay unos problemas donde Fico lo que está haciendo es todos los días le vamos a sacar todo lo que hizo Quintero anteriormente y se está olvidando de lo que tiene que hacer y para eso lo eligieron, que es gobernar. Esa ha sido mi teoría desde el principio y no discrepo con lo que usted acaba de plantear, pero es que Medellín es una ciudad que pese a Quintero mantiene su inercia de funcionalidad. Sí. Entonces hoy toda la comunidad está volcada alrededor, lo que no pudieron hacer los señores de la oposición en el Congreso. U otra cosa que también es un palito para nosotros, o los señores que estamos haciendo de alguna manera activismo político y no nos pudimos poner de acuerdo para una movilización el 20. No, pero es que son los paquetes que salen ¿qué importa? Por eso, grotesco que no nos podamos poner de acuerdo. Pero independientemente de eso, Colombia y el país nos está pidiendo unidad y lo tenemos que hacer y bien los que estamos París en contra de Petro. Yo tengo 3 consideraciones. Primero, creo que Fico este año tiene que terminar de pensando limpiar, en líder local, no en líder nacional, exacto, porque ahí es donde empieza. Estoy hablando de Medellín, tiene que terminar de limpiar el desastre que dejó Quintero. O sea, toda la olla de corrupción de ese señor, porque ese señor robó a 2 manos. Entonces Fico, creo, Diego, que este año, hasta el 31 de diciembre, él tiene que limpiar. Segundo, o sea, eso es algo que si usted está de acuerdo que está haciendo hasta este año. El primer año. El primer año. Bueno, okay. Porque el segundo año, si él empieza, si sigue con el retrovisor y Quintero, pues no va a tener la capacidad de empezar a implementar el plan distrital de desarrollo que aprobó hace 1 mes y medio en el Consejo. Segundo, a nosotros los paisas, y yo lo voy a decir con toda la responsabilidad, nos tuvo que haber pasado Quintero como a los colombianos Petro, para valorar y también para mirar hacia adentro, María. Totalmente. Porque nosotros, no, muy bacanes, la mejor empresa, EPM, los paisas. Y para pensar que no todos se nos debe, somos unos berracos, nosotros no nos queda grande nada. Y nos quedó. Y fuera de eso, nosotros decíamos, aquí puede llegar el alcalde que sea y nunca pasa nada. Sí, pero yo creo que como en Estados Unidos. Que la triada virtuosa y la triada virtuosa. Biden tiene en riesgo la institucionalidad en Estados Unidos, la estabilidad, la seguridad, la economía, y este tipo de Quintero acabó absolutamente con todo. Porque nosotros bacanes decíamos, aquí llega el que sea y no pasa nada. Sí pasa. Entonces creo que esto también es un ejemplo para todo el país y para los países que nos movió y también para hacernos un llamado de atención de que tenemos que mirar hacia adentro. Porque no es posible que tengamos la mejor empresa de servicios públicos del país y nosotros tengamos desconectados en Medellín. Y tercero, estoy de acuerdo con María. Fico se tiene que concentrar en Medellín. Está bien que opine a nivel nacional. Él viene de una campaña a la presidencia, de haber corrido, se convirtió en una figura nacional.
pero se tiene que concentrar en Medellín, en hacer un buen plan de desarrollo. No se puede equivocar absolutamente en nada. Y hay mucha gente joven en su gabinete. Seguridad, turismo sexual, hay unas prioridades Así que tiene es. que atender de forma inmediata para que la ciudad... Que igual ha venido Las limpiando. victorias tempranas, él sí las ha dado. Sí, Ha venido las ha dado, limpiando. sí las ha dado. El Entonces, tema por del eso parque, genera esa el tema del parque Lleras, Por estuvimos eso, ahí los son tres. victorias Ha venido tempranas. haciendo- Y el reto más grande de Fico y Andrés Julián es, por el bien del país y de la seguridad energética, sacar adelante a Hidroituango. Ay, yo pensé que me ibas a decir que era la autonomía. A Hidroituango, ahorita si quiere hablamos de la autonomía. Sí, sí. Hidroituango es que ahí está el futuro, 17% de la seguridad energética, 2.400 megas de energía, más aún, cuando en todo el riesgo energético que nos ha puesto este señor Petro, que realmente... Siendo más su discurso, Mira, ¿no? es que el Foro Económico Mundial el año pasado dijo Colombia perdió 10 puntos en lo que había ganado en materia de transición energética. Quiere importar gas desde Venezuela y eso aumenta hasta 5 veces la factura del gas, especialmente en 24 millones de colombianos que son estrato 1, 2 y 3. Pero además genera ¿Quién va a una pagar? dependencia del ¿Quién? gobierno que es muy peligrosa, porque es que cuando usted está importando gas, pues el gobierno dice ya no más. Y todos terminamos dependiendo del señor, y por eso es que en Venezuela pasó lo que pasó, y por eso es que nosotros acá Claro, estamos tan pero por eso ahorita. necesitamos terminar Hidroituango, porque posiblemente en el 27, si esto sigue así, nos podemos ir a un apagón. Y si pasamos a importar gas, De que hecho, aún no Bogotá, conocemos el plan de pero abastecimiento de gas. Bogotá tiene Claro. amenaza de apagón a finales del 25. Apagón A finales del 25. total, y el desabastecimiento de agua en Bogotá. Entonces hay unos problemas estructurales críticos desde el punto de vista de la seguridad energética del país, donde este tipo quiere llevarnos a convertirnos dependientes de Venezuela, de una dictadura, y eso no es negocio para nadie. Y el mejor ejemplo es lo que está pasando en Europa por la guerra entre Rusia y Ucrania. Representante, y saliéndonos un poquito de Medellín, ¿cómo cree que va a Bogotá? ¿Cómo ve a Galán, por ejemplo, hoy que dijo no me dejaron plata para el mantenimiento de las motos de la policía? Pues mire, yo creo que Carlos Fernando Galán generó un impacto muy positivo, y es que también recupera la esperanza en la ciudadanía. Y a mí me parece chévere eso, independiente de que empiecen a gobernar, a lograr victorias tempranas, como decía María, que es fundamental para un gobernante. Creo que él generó una esperanza, unió a los bogotanos. Bajo la temperatura. Y como Total, sensación de bajo la decencia. temperatura. Nadie cree que no sea un gobierno decente. Y él es un hombre decente, y creo Sí. que Galán ha madurado mucho políticamente. Yo cuando trabajaba en el Congreso de la República con la senadora Paola, que era UTL, y ellos compartían comisión segunda en Senado, Carlos Fernando, pues eso hace 10 años, muy maduro políticamente. Uno ya lo ve ponderado, centrado, y está bien que saque todos los problemas que tiene esta ciudad, y sin duda seguro lo dejaron sin plata, y sin duda hay muchos problemas que él tiene que sacar, y también tiene que denunciar, porque le digo otra cosa, uno no puede ser tibio, y creo que uno de los errores de Duque con Santos, lo digo de manera tranquila, es no haber hecho corte, porque independiente de a quién le Claro, reciba, el uno no tiene que retrovisor hacer es un corte. importante. Sí, a chocarse. Galán lo que le está pasando es lo opuesto a Fico, que Fico sí se fue con toda contra Sí. Quintero. Galán no ha Yo creo querido que, echar espejo pero yo creo, retrovisor Diego, a- que más que irse en Claudia. contra de Claudia con No, toda, es es mostrar hacer el el corte, cuento, sí, mostrar la hacer el falencia corte. y el déficit. Representante, mire la diferencia entre... Hacer el corte. Porque Petro no ha hecho y no hacer corte todo el tiempo, y es que es culpa del otro gobierno. O sea, ya vamos en que es culpa de Pastrana, ¿no? Que porque cuando el Caguán, eso lo vi hoy, no sé a cuál miembro del No, ellos les echan la culpa del a Congreso. 200 años de Sí, claro. derecha, Por eso. dicen Llevamos permanente. 200 años. Eso. Pero ya sí estamos exigiendo algún tipo de resultado. Yo creo que eso es lo que ha hecho bien Federico, y es que de alguna manera, si bien digamos que ha puesto de más el espejo retrovisor, ha dado unos resultados que la sociedad antioqueña, la sociedad, digo, toda la comunidad de Medellín más bien, exigía de forma inmediata. Sí, sí, sí. Y atendió los problemas que la gente pedía que fuesen atendidos. La seguridad, el Parque Lleras, el tema de turismo sexual, Y lo fueron hacen. prioridades. El tema de seguridad sigue siendo el gran lunar de Claro, todos pero lo los está movimientos de atendiendo, pero alcaldías, lo que ¿sabes? pasa es que- Hace una Total. semana el No, la Día de la seguridad Navidad, es tremenda. Eso es mataron a un terrible. pelado por un celular. Eso es terrible, pero por lo menos uno ve a un alcalde concentrado Sí, en la claro. problemática Y y liderando viendo el a ver problema. cómo da soluciones. Liderando el No problema. diciendo esto es porque Daniel dejó que nos Y comiera además la que el violencia. gobierno nacional tiene mucha responsabilidad en la inseguridad que se está viviendo en todo el En todo el territorio país. nacional, Mire cómo tanto amanecimos capitales, hoy, tanto con secuestrados capitales. en Arauca. Por eso. No, 12 con personas. desmovilizados montando en carros de la UNP. ¿Qué Exacto. le podemos pedir? Pero Y a esa salió el gente? director de la UNP a echarle la culpa a los conductores. Yo no quiero desaprovechar Y esta ayer la ocasión escolta. porque sí quiero preguntarle a alguien que está metido ahí, y es ¿por qué hay corrupción en el Congreso? Porque hay ¿Qué corrupción nos en el lleva Congreso.
a que tengamos congresistas corruptos. Es la naturaleza humana, la naturaleza del colombiano, que no sabemos elegir o que esas son las dinámicas y que tenemos que empezar, y eso podrá sonar antipático y controversial, tenemos que acostumbrarnos que así funciona el mundo. Bueno, yo creo que en Colombia hay que hacer un verdadero pacto de lucha contra la corrupción, donde tienen que entrar la ciudadanía, los empresarios, los políticos, el sector privado, absolutamente todos. Y yo creo que la ciudadanía, yo estoy terminando un curso en Antioquia que se llama Liderario, que diseñó Pro Antioquia con Fama y AFIT. Y yo hice este cuestionamiento de manera muy respetuosa, y es, claro, la sociedad se encarga y se preocupa mucho por formar líderes, pero a veces no formamos ciudadanos en materia de cultura política. Entonces los ciudadanos siguen votando por los mismos corruptos, que pescan con dinamita, que les importa un pepino presentar un proyecto de ley, un debate de control político, un mes antes de las elecciones sacan la tula, van y compran los votos y no hay ningún problema. De ahí nace la Pero corrupción. yo creo que a la ciudadanía hay que moverla. Hay que moverla porque las próximas elecciones realmente tiene que, primero, los congresistas aliados completamente con el gobierno Petro. Y segundo, los congresistas que han salido salpicados de este tema y este entramado de corrupción, pues yo creo que tendrían que ser castigados. Obviamente, mire, yo lo digo también de manera respetuosa. Nosotros desde el partido somos defensores del principio de presunción de inocencia. Y eso es un principio constitucional que nosotros tenemos en nuestro ordenamiento jurídico. Yo no estoy señalando absolutamente a nadie. Cada quien tiene que responder ante la justicia. Pero la ciudadanía sí tiene que hacer un alto en el camino, porque si no, entonces aquí la corrupción en Colombia es un problema endémico. Pero acá cada quien mira cómo tumbar al otro. Y yo creo, además, Diego, que hay algo elemental, y es que sí hay que evidenciar a los congresistas en su actuar. Y en su votación. Actuar, especialmente a la Cámara de Representantes. Porque en el Senado se limitan más porque los senadores le tienen más miedo a la opinión, al voto de opinión, porque están más expuestos. En la Cámara de Representantes somos 180, pasan de agache. A mí algunos me dicen, a mí me importa que me saquen en cualquier medio de comunicación, yo voy y yo tengo mi estructura. Entonces yo creo que hay que evidenciar. Y además hay un tema interesante que sacó El Espectador este domingo o este lunes, no me acuerdo, y decía, se firmaron más de 4.300 contratos durante el año de Andrés Calle e Iván Name, pero un tercio de esos contratos fueron firmados desde la Cámara, lo que nos está diciendo que sí hay muchas más posibilidades de corrupción que yo creo que hay algo importante. También el presidente que pero hay algo importante también. Mire, yo hice parte de la mesa directiva en representación de la oposición. En el Congreso de la República, quien tiene la competencia en la Cámara de liderar la contratación es el director administrativo. El director administrativo, él obviamente ha presentado sus informes en materia de contratación, de transparencia, pero hay muy importante las veedurías, es muy importante los activistas, es muy importante la academia, porque yo le quiero hacer un llamado a la academia. Diego, mire, yo llevo 6 años en el Congreso de la República, nunca he recibido, María, un documento de una decanatura de Derecho, Ingeniería, del que sea, frente a un proyecto de ley. ¿Dónde está la academia? La academia no solamente tiene que formar estudiantes y profesionales. Yo creo que la academia tiene una responsabilidad con el Congreso de la República, hay que hacerle un llamado de atención, porque también ya uno ve muchos centros de pensamiento interesados en apoyar la actividad legislativa, pero ¿dónde está la academia? ¿Y quién dijo que este no es un tema que le importa a la academia? ¿Por qué no pasamos a ver? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que criticar lo que hacemos nosotros, los de la oposición, sea un error? Solo mediante la crítica es que se puede mejorar. Ya es hora de que nos dejemos de tanta sensibilidad y llantos y lloriqueos de no poder criticar lo que estamos haciendo, porque hay cosas que estamos haciendo bien y hay cosas que estamos haciendo mal. Una de las cosas que hicimos mal se produjo el sábado antepasado, cuando el presidente Petro, en su discurso de la instalación del Congreso, dio paso a la réplica de la oposición. Y la réplica de la oposición se vio diminuta, pequeña y fragmentada. Y no por los discursos en sí, porque hubo unos que fueron muy buenos, sino porque no tiene razón de ser
que sean 5 o 6 personas los que le repliquen al presidente y no me vengan a decir aquí que la democracia, que las distintas voces, que la pluralidad. El discurso de la oposición tenía que estar enfocado a responder lo que dijo el presidente ese día. En cambio tuvimos un abanico de respuestas que si yo les pregunto hoy, oiga, ¿ustedes se acuerdan qué fue lo que dijo alguna de las personas que replicó? Dudo que alguien salga con alguna idea concreta de qué dijo cada quien. Si los egos van a continuar determinando la manera en la que hacemos la oposición, apague y vámonos. Aquí no hay nada que hacer y Gustavo Petro va a ganar en 2026, sea él o sea la persona que él destine como su sucesora. La ciudadanía quiere ver unión, quiere ver grandeza. Por el amor de Dios, entreguémosle a esa ciudadanía lo que quiere, que es esa unión y esa grandeza en los momentos en los que tenemos que mostrarnos y ser unidos. Ojalá la próxima réplica que le demos al presidente logremos poner una sola persona que hable a nombre de toda la oposición. Así sea, metan en una bolsa los nombrecitos y los sacan al azar, pero no más esa ridiculez que vimos el sábado antepasado. Esta semana en Política en Tacones tuvimos que ver cómo todos los acuerdos políticos se rompieron en la Cámara por presiones por parte del gobierno nacional, con 2 mujeres perjudicadas, Marelén Castillo y Catherine Miranda. Ambas representantes, que son muy incómodas para el gobierno por ser de oposición reflexiva, terminaron siendo las grandes damnificadas de la aplanadora del gobierno nacional que, a punta de transacciones de contratos, plata y maletas, logró voltear la votación para la mesa directiva de la Cámara de Representantes. Como nunca se había visto, hubo escrutinio durante toda la votación del director de Planeación Nacional, del director de Colpensiones y de 8 ministros que estuvieron en el recinto esperando a ver cómo votaban los distintos parlamentarios. Pero no solo Miranda y Castillo, quienes resultaron vencidas gracias al apoyo del voto de liberales y conservadores por Salamanca, que es el candidato de calle involucrado absolutamente en la olmedopolítica, y Lina Garrido de Cambio Radical, quien además estuvo apoyada durante toda la votación por el representante del pacto histórico Alejandro Ocampo, fueron las grandes perdedoras. No, la oposición también perdió. Perdimos por la incapacidad que tenemos de unirnos en un propósito común. La división, los egos, el egoísmo nos impidió rodear una única candidatura a la mesa directiva. Nos impidió también tener un único discurso que expresara el malestar de más del 60% de los colombianos. Nos impidió salir a la calle en una única movilización y no en 2, que generó confusiones obviamente. Y nos impidió tener una voz cohesionada que diera cuenta de consensos que son más que nunca necesarios. Y es que sí, para enfrentar las amenazas del fast track y una constituyente espuria, necesitamos una oposición consolidada y comprometida con los valores democráticos, con los principios constitucionales y no con el clientelismo ni la olmedopolítica, pero sobre todo con grandeza y generosidad para enfrentar unidos los desafíos que los valores autócratas de un gobierno representan para toda nuestra institucionalidad. Hacía bien al país, a la democracia y a la política en tacones que figuras como Marelén Castillo y Catherine Miranda estuvieran en la mesa directiva liderando los grandes debates de las reformas que se vienen en el país. Perdimos esta oportunidad, pero estamos a tiempo de no perder el país por afanes egoístas. Que esto nos sirva de reflexión y aprendizaje. ¿Paola Holguín va a ser candidata a la presidencia? Me la tomé toda. Pero porque la apoya con alma, vida, corazón y sombrero, porque va a ser. Juan es Paolo no, de sé, cuna. Él es Paolo de cuna, pero no sé si sea Paolo Esa era la pregunta que yo iba a presidencial. hacer ahorita, que la puedo complementar. Claro. ¿Qué sigue para los Paolos? Perfecto. Vea. Primero, Paola va a ser o es precandidata presidencial con los otros 4 del Partido Centro Democrático. Esto no es una estrategia para ir a la gobernación de Antioquia, a la alcaldía de Medellín, o para buscar un ministerio, o para buscar la cabeza de lista. Lo que hablábamos ahora, estamos buscando la unión. Yo no digo la unidad,
Estoy diciendo unión en un propósito. ¿Para qué dividimos más eso? ¿Para qué metemos? Paola es una mujer sí muy buena, muy valiosa, muy talentosa. La conocemos en Antioquia. ¿Para qué metemos otro nombre ahí que lo único que hace es distraer la atención? Pero te digo algo, María. Tiene que haber democracia interna en los partidos. Y ahí va a salir un candidato. Una de las 3 mujeres, o Miguel o Andrés Guerra. ¿Cierto? María Fernanda, Paloma, Paola, Andrés Guerra y Miguel. De ahí sale uno. No sabía pero, Andrés. Claro, pero sale uno a eso, a buscar la unidad. Porque si nosotros no nos juntamos y no nos unimos, nos gana la izquierda. Nos van cogiendo ventaja. Pero yo pues creo por que negociación y qué pena las ideas. ¿Sabes qué? Yo creo que van a haber unos mecanismos internos y unos tiempos establecidos en el partido. Todavía no puedo decir qué tiempos, pues a junio, a diciembre no puedo, porque creo que esta carrera presidencial va a tener 4 momentos: la interna de los partidos, la de la unidad de la centro y la derecha para ganarle al petrismo. O le ganamos al petrismo o nos jodemos todos, así de sencillo. Y yo creo que aquí hay que ayudar en algo, vuelvo y repito, que la academia, los empresarios, los activistas, y es el que no se quiera juntar. Hay que chivarlo, hay que banderearlo, como dicen los pelados en Antioquia, hay que banderearlo. ¿Por qué? Y uno también. Bueno, es que yo soy pelada. Claro, yo también. porque está poniendo por encima su interés personal que el interés del país. ¿Y los de centro usted sí ve que se meten? Pues se van a tener que meter, o si no también hay que pero banderearlos. Esa es Claudia pero hay que banderear. Yo creo que hay que clasificarlos en qué derechas hacia acá y qué derechas pero hacia ya salió, acá. pero ya mandaron a David Racero a invitar a Claudia López a la coalición del Pacto Histórico. Ellos son, o sea, no podemos desviar la atención en que Claudia López va a ser candidata de Gustavo Petro. Y a ella hay que banderearla como dice el representante, pero permanentemente. Yo oí la vez pasada que en el Centro Democrático están proponiendo que la consulta a candidato presidencial sea el día de las elecciones al Congreso. Lo que pasa es que ahí nos equivocamos, porque ese día es donde tiene que ir la consulta de la unidad. Claro, porque si no es una consulta con Marta Lucía, con Ordóñez y con Duque. O sea, tú estás de acuerdo, por eso estoy hablando de 4 tiempos. Por eso estás de acuerdo con que sea ahí, pero abrirla a todos. Porque si no va a ser una votación escuálida y deja a la izquierda fortalecida. Entonces, por eso digo, son 4 tiempos. El interno, el del día de las elecciones de Congreso, primera y segunda vuelta, hay 4 tiempos. ¿Y el interno del Centro Democrático va a ser consulta? No sabemos. Todavía no lo han definido. Ahí se van a tomar las decisiones. ¿Cuándo es la convención? Nosotros hicimos convenciones municipales y creo que escogieron los directores municipales, cosas pues que... Y ya se va, creo que a diciembre o en enero, la convención nacional. Y ahí se escoge el mecanismo. Ahí se debería escoger el mecanismo. Pero aquí estamos hablando mucho de presidencia y nos estamos olvidando de un componente muy importante para la defensa de la democracia, que es el Congreso. Totalmente. ¿Cómo se va a renovar ese Congreso? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que tienen pensado ustedes? Yo insisto... El Centro Democrático está volando. Y me deja hacerle un paréntesis antes de responder. Parte de los Paolos vas tú dentro de los Paolos. ¿Para dónde va? Mire, a mí mi abuelito me dijo, a mí me quedaron mis abuelos maternos. Pero yo hago este paréntesis, por lo que, ay, qué lindo Jericó, ahora hablamos de Jericó y Jardín, que Diego no ha querido ir a Jardín. A tomar aguardiente con Jericó, ¿dónde me echas? Pero le hago ahí un paréntesis y es, sí, usted ahora hablaba de lo bueno que fue que pasara Daniel en Medellín y Petro en Colombia, y yo creo que una de las cosas buenas que pasó con los Meopolítica es que nos dimos cuenta que el Congreso importa. Sí, y el petrismo nos enseñó que el Congreso importa y que uno ya no puede seguir votando por un señor ay, que me parece tan querido. No, acá necesitamos líderes políticos con peso, con bagaje y con principios. Y con berraquera. Oiga, Ariel, entonces a mi abuelito me enseñó que el que hace caso no se equivoca, ¿cierto? Yo tengo una jefe política que se llama Paola Holguín y donde ella me necesite ahí voy a estar. Así de sencillo. Ella me dice, vuelva a la Cámara, renuncie porque lo necesito mi precandidatura a la presidencia, vaya al Senado, no se lance porque vamos a ir. O sea, está abierto eso ahí, ¿no? Ya, ella es mi jefe. Yo y la lealtad que está es que yo no tengo criterio, no, yo sí tengo escasa, criterio, pero políticamente tengo y reconozco a Paola, que es mi amiga del alma, que es mi parcera, como mi jefe. No, político. Y parte de tener criterio es ser leal. Claro, eso me parece valioso. Pero ustedes acaban de hacer, se me tiraron la pregunta que quiero que me responda, es ¿cómo se va a renovar el yo tengo una propuesta. Y es que el Partido Centro Democrático en el 2026 tiene que volver a listas cerradas. Ya, sí. ¿Cómo? El mecanismo, el orden. Pues mire, acá hay un jefe que se llama Álvaro Uribe Vélez. Acá hay una dirección nacional. Acá hay unos corporados que tienen que ser calificados.
que tienen que tener cualificación de cuántos proyectos presentaron, cómo fue su determinación en el momento de defender la patria y de enfrentar a Petro. Y los nuevos liderazgos para refrescar. Pero también nuevos liderazgos. Que recuerden cuando Uribe llegó al Senado, cuando se lanzó al Senado, nos va a sacar más de 3 senadores. Metió 20 senadores. Y 19 representantes. Pero el presidente Uribe no era un nuevo liderazgo. Pero me refiero, María, es que la mayoría de la lista del Senado era nuevo liderazgo. Dígame quién conocía a Paola Holguín dentro de la esfera política. Recordemos de dónde Paloma salió. era periodista, nieta de presidente, pero era periodista y se movía. Pero entonces ahí llegó una cantidad de gente del sector privado, del periodismo, de los gremios. Norita Tovar, que en paz descanse, venía del sector privado de Villavicencio, del Meta, y llegó. Entonces creo que sí puede volver a operar el sistema de la lista cerrada con ese mecanismo, y es una combinación: oxigenación del partido, experiencia de todo tipo, política, sabiduría, edad, pero también lo más importante es personas que tengan la capacidad de operar políticamente. No estoy hablando de politiqueros, qué pereza la politiquería, a mí me encanta la política. Yo me siento orgulloso de ser representante a la Cámara. Sin prontuario. Bueno, venga, si no es Paloma, porque ya se nos va a acabar, si no es Paola, ¿quién? Del partido. Vea, a mí no me importa quién sea. No me haga respuesta yo de sé reina. Yo sé que es una respuesta, pero mire, yo sé que eso es una respuesta de reina. Y es una respuesta de político. Pero mire, yo le voy a decir una cosa pues muy horrible. A mí nunca me ha gustado el doctor Germán Vargas Lleras. Nunca, porque yo no me identifico con él en su forma de hacer. Como persona. Porque yo creo que para hacer política también hay que ser... Sus maneras, eso Diego, sus maneras. Pero si a mí me toca cargar a Germán Vargas Lleras por todo Colombia para ganar el petrismo, pues lo cargamos. Ojo, el que sea. Eso es lo que necesitamos. Pero ojo, eso es una respuesta sí, personal, porque obviamente mi partido, yo tengo que respetar mi partido que tiene un jefe que es el presidente Uribe, pero le digo, para derrotar al petrismo, la centro derecha se tiene que unir. Pero si nosotros no nos unimos, ¿por quién vota? no, es que yo ahí sí no soy objetivo, pero entonces, porque yo me voy a hacer matar por Pablo Holguín. Sin Paola. Mi última pregunta, y usted tiene una última pregunta. Sí. Y usted preguntó demasiado hoy. Oigan, a este preguntó 2 veces, ustedes sí son. Una pregunta. Una pereza. Le encanta. Ahora quiero que contabilicemos el tiempo que habló cada uno, por favor. Hay motivos para el optimismo representante. Hay motivos para que nosotros salgamos aquí y decir no estamos derrotados, no estamos acabados. Las cifras económicas, lo que está pasando con la salud, con las pensiones, con todo lo que está saliendo de este gobierno que es tan negativo. ¿Sí podemos soñar? Yo creo que sí, Diego, porque mire, nuestro país desafortunadamente históricamente ha sido un país bañado en sangre del narcotráfico, de los guerrillos, de los paramilitares, de la violencia tan berraca. Hemos superado todos los momentos. Superamos la pandemia, o sea, fuimos de los primeros países que se reactivó económicamente, y nosotros tenemos algo y es chispa, audacia, y nos reinventamos muy fácil. Resiliencia. Entonces, resiliencia, esa es la palabra, Ariel, resiliencia. Entonces yo creo que aquí lo que hay que hacer es sacudirse. Uno encuentra a alguien en una esquina, representante, ¿qué vamos a hacer? Resistir, ¿sí o no? Hay que resistir, sí. ¿En el 26 vamos a ganar? Sí. Yo creo que si nosotros perdemos la esperanza, el optimismo, no vamos a ser resilientes, pero los colombianos somos diferentes. Y por eso no nos va a pasar lo mismo que Venezuela. Y es por eso, por la resiliencia que nos ha caracterizado, porque nosotros aquí hemos batallado contra todos los males. Y el último que nos apareció, peor que la pandemia, fue Petro. Entonces yo creo perfectamente que sí hay motivos para no perder la esperanza y ser optimistas todos los días, porque hay que enfrentarlo. Y yo quiero hacer un reconocimiento a ustedes. Y fue la última marcha. Eso le salió muy bien, eso fue impresionante. Yo nunca he visto una marcha en Medellín de esa manera. Desafortunadamente, a veces se ponen también o se sobreponen egos, pero cada quien tiene que poner su granito de arena. Y el grano de arena que ustedes pusieron, Diego, yo se lo dije, en ese liderazgo de la marcha, eso fue en abril, ¿cierto? El 21. En mayo. ¿Sí fue en mayo? No, 21 de abril. No, 21 de abril. Sí. El 21 de abril yo lo quiero reconocer porque realmente eso es lo que hay que hacer. Entonces mucha gente dice, ¿para qué marchamos si no pasa nada? No, sí pasa. Eso le da, ¿qué? Optimismo, esperanza, energía, y eso es un bálsamo para nosotros seguir batallando en el Congreso de la República. Última pregunta. Por ahí habla mucha gente, dicen, hasta uno ya también empieza a creer en eso, que Petro va a buscar hasta
lo imposible para quedarse ahí. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se ve ese ambiente en el Congreso? ¿Qué se dice? Yo creo que sí, esa señora Isabel Zuleta, la senadora, que es petrista pues pura sangre, la que quemó a Fajardo, la que quemó a Fico, recuerden el video de ella que le encantaba quemar, va a radicar un acto legislativo para la reelección seguramente, y yo creo que esa es una intención de la constituyente. Y el otro es que Petro tiene todos los mecanismos de la Constitución del 91. No hay por qué cambiar una constitución como la del 91, que realmente recoge toda la voluntad de todas las manifestaciones políticas, de izquierda, de centro y de derecha. Entonces yo creo que el plan de Petro es la tal constituyente, ¿para qué? Para una reelección. ¿Y qué tenemos que hacer? Derrotarlo. Y no dejar que haya fast track. Derrotarlo. Representante, muchísimas gracias por esta maravillosa charla, estupenda. Salud por el país. Le deseamos mucha suerte, y usted es de esas personas por las que uno sale de estas reuniones no solamente optimista, sino confiando en que hay congresistas decentes, trabajadores y que luchan por un del 10%, país. que digo yo. No, Diego, Ariel y María, muchísimas gracias por la invitación, y miren, nosotros solos no somos capaces. Nosotros necesitamos personas como ustedes, necesitamos a los activistas, a los periodistas, que hay que reconocerlo, a las cortes, hay que protegerlas de las decisiones que están tomando, hay que proteger a nuestros soldados y policías. La fuerza pública está muy golpeada, y hay que proteger a las empresas. Si no hay empresa, no hay trabajo, y si no hay trabajo, no hay sindicatos. Y en Antioquia hay sindicatos, digámoslo así, de derecha, en el sentido que defienden, así lo dicen los sindicatos de extrema izquierda, como SFCODE, que es una cosa aterradora, pero hay sindicatos que quieren a su empresa. Yo sí cerraba todos los sindicatos. Oiga, Diego, yo no sé si ustedes conocen la historia, ojalá algún día de estos hablen con Pedro Miguel Estrada, compañía de empaques. Pues si no lo de una, teléfono lo traemos pero acá. que él les cuente la experiencia, María, de cómo la mamá lo nombra en la presidencia de compañía de empaques para que vaya a cerrar su empresa, llega a almorzar y dice, ¿por qué seguro? No, porque allá comen, almuerzan los obreros y aquí los ejecutivos no me tumban, perdón la palabra, este hijo de puta muro, y aquí todos tenemos que almorzar juntos. Se encerró no sé cuántos días con el sindicato y les vea, huevones, si no salvamos esta empresa, ustedes se quedan sin trabajo, yo me quiebro, yo me iré del país a buscar trabajo. Entonces aquí tenemos dos opciones, o salvamos esto juntos o no, y usted vaya, y ese sindicato le dan ganas a uno de llorar. Eso es impresionante, más de 3.000 empleados, ya se convirtió en un grupo internacional. Los aman en Antioquia por eso. Entonces yo creo que es un buen modelo de sindicato que ustedes pueden, es que el sindicato es importante, entonces que ustedes pueden invitar a este programa que parece una berraquera. Chévere, porque queremos traer líderes empresariales también. Muchas gracias. Oye, tenemos que ir a Jericó, de mechas a tomar aguardiente. Exactamente. Y si invitan, yo voy de una. Aguardientico. Y no se pierdan en este momento, vamos con el comedor. Y aunque me vaya, estaré siempre contigo. Cuando tu primo petroñero te diga, miñero, esa prensa basura y negacionista que se niega a aceptar los logros de Petro es la verdadera corrupción de este país, malditos dueños de medios de comunicación. Usted le responde, mi querido sobrino petroñero, los medios de comunicación han sido un eje fundamental en la defensa de la democracia de este país. Los periodistas de este país han puesto muertos por defender la democracia, por defender a las instituciones, por defender el buen funcionamiento de la sociedad. Esos periodistas que murieron asesinados, esos medios de comunicación que durante tanto tiempo han hecho una tarea juiciosa de fiscalización de los gobiernos, esa prensa es la que ha revelado los escándalos más graves de corrupción que se han producido en los distintos gobiernos en la historia de Colombia. Esos medios de comunicación han hecho una fiscalización impecable de congresistas, de políticos corruptos, y gracias a ellos, en parte, porque tampoco son los únicos, tenemos una democracia que mal que bien nos ha ayudado a progresar y a tener libertades que en países de América Latina como Venezuela, como Nicaragua, como Argentina, no existen. Colombia le debe muchísimo a los medios de comunicación, así tú no quieras aceptarlo. Cuando tu primo petrista te dice,
Oiga, primo, es que este sí es un gobierno que le da la participación a las mujeres y también entran las mujeres a tener juego y las defiende además porque es que es un gobierno feminista que está pendiente permanentemente de salvar a las mujeres. Usted le responde, primito, venga, de verdad, póngase serio, que si usted supone a ver todos los funcionarios del gobierno que defiende a las mujeres, lo único que tiene son hombres que se la pasan maltratando a sus mujeres, como Holman Morris, que tiene un sinfín de denuncias por maltrato y por violencia a la mujer, y como Benedetti, que recibió una denuncia en Madrid, en Europa, por tenerle y maltratar a su esposa. Por favor, despierte ahora el ojo y páseme la salsa de tomate. Cuando tu prima petrista te dice: prima, ¿pero usted qué dice si el único presidente de verdad que ha asumido sus errores y que ha dado cuenta de su real arrepentimiento ha sido el presidente Petro? Todos los otros salen a decir que fue a mis espaldas, que más viejo, o de qué dices viejo, no, unas pendejadas. El único que ha mostrado grandeza ha sido ese presidente que a usted no le gusta, obvio, porque a usted no le gusta que nadie que no sea de apellido y que no tenga plata llegue al poder. Usted le responde: prima, llevan 2 años de escándalos de corrupción, 2 años en los que todas las semanas sale algo en los medios en los que dan cuenta de que este es el gobierno más corrupto de los últimos años. Han comprado representantes y han comprado senadores a punta de contratos, de plata y de maletas. Y siempre le han echado la culpa a los gobiernos anteriores. Por ahora lo único que hemos visto en lo que hayan asumido la responsabilidad es un discurso del que no ha habido ninguna acción concreta, de ahí no se ha derivado ninguna acción. Siguen los ministros que han sido señalados, siguen los congresistas que han sido señalados votando las reformas que propone el Congreso y sigue todo en el gobierno como si no hubiese pasado nada. Prima, y le voy a decir una cosa, hablar de riqueza y pobreza mientras escriben un celular de 7 millones de pesos en la mesa se oye muy mal. Chao.